Mm, Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos estén viendo en diferido. Estamos aquí en el laberinto de Anansi y Clio, en colaboración, como siempre, con México Hispano, para darle continuidad al proyecto del club de lectura que tenemos. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tener una lectura diferente, vamos a comenzar más bien una nueva saga, por así decirlo. Vamos a empezar a leer y a comentar La relación de Michoacán, texto fundamental de la cultura purépecha, de la cultura del imperio tarasco de Michoacán, el gran imperio del occidente mesoamericano, que hizo frente al imperio mexica, al famoso imperio azteca, y logró no solo frenarlo, sino incluso tomar territorios que habían pertenecido tradicionalmente a la Excantatoloya, ¿no? Al imperio de los aztecas. Y bueno, eso los vuelve por lo menos una nación destacada, pero son mucho más que solamente un señorío capaz de derrotar al gran imperio mesoamericano. Los tarascos lograron centralizar su señorío mucho antes que los mexicas, desarrollaron la metalurgia del bronce, y pues bueno, esos dos aspectos fundamentales de su cultura, características destacables a mi parecer, ya los hacen una cultura entre las grandes culturas, entre las grandes civilizaciones del mundo, porque es verdad que en tiempos preindustriales pocas civilizaciones han logrado una centralización como la que lograron los tarascos. Muestra de ello es que, a diferencia de lo que pasó en el mundo inca, en el mundo mexica, cuando los españoles llegaron a ese territorio, en particular al territorio del imperio tarasco, ninguno de los vasallos de los tarascos se puso del lado de los recién llegados. Y por el contrario, tanto en el mundo mexica como en el mundo inca, como en otras regiones de América, los extranjeros, los castellanos, encontraron apoyo de distintos aliados. ¿Qué nos dice esto del Imperio Tarasco? Que su centralización era extraordinaria, era sólida. Eso nos habla de una sociedad muy avanzada, más cercana a la idea de modernidad que otras sociedades de la época. Y pues eso también es algo para reflexionar. Es una sociedad de la que, sin lugar a dudas, podemos aprender mucho. Y hoy vamos a leer su texto fundamental, el texto central de esta gran civilización, que es la relación de Michoacán. Con nosotros en esta ocasión están nuestro colega, el jefe de medios de México Hispano, Emanuel Ramírez. Emanuel, no sé si quieras saludar o comentar alguna cosa. No, nada, es un poco emocionado por empezar con los purépechas, ¿no? Como Sí, bien sí, dices, sí, sí. pues es una civilización importante de Mesoamérica que muchas veces pasamos por alto. No le damos el peso que podríamos darle a los mexicas o a los mayas, a pesar de que, pues, sí que son una cultura más o menos igual de grande, ¿no? Sin llegar a las comparaciones ni nada, pero sí era una cultura muy grande que bien merece ponerle un poco de atención, ¿no? Así es, colega. También nos acompaña el maestro Mario Jesús Gaspar Covarrubias. Él es el presidente de la Asociación México Hispano. Maestro, no sé si quiera también dirigir unas palabras. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues, pues mis queridos amigos que nos están escuchando, sean bienvenidos al Club de Lectura de México Hispano. Y hoy comenzamos con la lectura de la relación de Michoacán, un texto muy interesante que nos va a adentrar en el conocimiento de esta cultura relevante en Mesoamérica y destacable por muchos de sus aportes a lo que ahora conocemos como México. Muchas gracias, maestro. También se encuentra aquí con nosotros la excelentísima diseñadora de modas, Laura Zamudio. Laura, no sé si quieres también hacer algún comentario, saludar al público. Tu No te micrófono. escuchamos. Eh, sí. Gracias. Pues sí, claro, también saludarlos y decirles que estoy muy emocionada, pues de al fin puede tocar un tema que es de lo nuestro, al menos en mi caso que soy de Michoacán, así que pues qué genial poder compartir con ustedes, ¿no? Un poquito más de nuestras tradiciones, de la cultura purépecha. Gracias. La maestra Griselda está también aquí con nosotros. Maestra, no sé si quiera dar alguna palabra en esta ocasión o saludar al público, a nuestro público.
Bueno, también está con nosotros nuestro colega de siempre, Arad Diet Abdul, o sea, Daniel Alejandro. Arad, no sé si quieras también saludar al público, te doy la palabra, colega. Buenas, mucho gusto. Excelente, colega. Pues bueno, sin más dilación, comenzamos con la relación de Michoacán. Aquí nuestro colega Ramírez ha decidido ofrecerse como voluntario para la lectura del prólogo en particular. Así que, pues bueno, Emanuel, adelante con ello. Te escuchamos. Bueno, iniciamos Relaciones de Michoacán. Prólogo. Es un dicho muy común que dice que naturalmente desean todos saber, y para adquirir esta ciencia se consumen muchos años revolviendo libros y quemándose las cejas y andando muchas provincias y deprendiendo muchas lenguas por inquirir y saber, como hicieron muchos gentiles, como lo relata y cuenta más por extenso el bienaventurado San Jerónimo en el prólogo de la Biblia. Vínome pues un deseo natural como a los otros de querer investigar entre estos nuevos cristianos qué era la vida que tenían en su infidelidad, qué era su creencia, cuáles eran sus costumbres y su gobernación, de dónde vinieron, y muchas veces lo pensé en mí, y muchas veces lo pensé entre de mí, preguntarlo y inquirirlo, y no me hallaba idóneo para ello, ni había medios para venir al fin y intento que yo deseaba. Lo uno por la dificultad grande que era, en que esta gente no tenía libros, lo otro por carecer de personas antiguas y que de esto tenía noticia, lo otro por el trabajo grande, lo que era y desasosiego que traen estas cosas consigo, porque los religiosos tenemos otro intento, que es plantar la fe de Cristo y pulir y adornar esta gente con nuevas costumbres y tornarlos a fundir si posible fuese, para hacerlos hombres de razón después de Dios. Yo ya tenía perdida la esperanza de este mi deseo, si no fuera animado por las palabras de vuestra señoría ilustrísima, que viniendo la primera vez a visitar esta provincia de Michoacán, me dijo 2 o 3 veces que por qué no sacaba algo de la gobernación de esta gente. Después vi a vuestra señoría inclinado a lo mismo que yo, concebí en mí que vuestra ilustrísima señoría daría favor a mi deseo, y por hacerle algún servicio, aunque balbuciendo de poner la mano para escribir algo por relación de los más viejos y antiguos de esta provincia, por mostrar a vuestra señoría, como endechado, las costumbres de esta gente de Michoacán, para que vuestra señoría las favorezca, rigiéndolos por lo bueno que en su tiempo tenían, y apartándoles de lo malo que tenían, y apenas se verá. En toda esta escritura, una virtud moral, más ceremonias y idolatrías y borracheras y muertes y guerras. Yo no he hallado otra virtud entre esta gente, sino es la liberalidad, que, en su tiempo, los señores tenían por aparentar ser escasos, y digo que apenas hay otra virtud entre ellos, porque aún nombre propio para ninguna de las virtudes tienen, donde parece que no las sobraban, porque para decir castidad se ha de decir por rodeo en su lengua, y así de otras virtudes como es templanza, caridad, justicia, que aunque tengan algunos nombres no las entienden, como carecía esta gente de libros, y en muchas cosas acertarán si se rigieran según el dictamen de la razón. Mas como la tentena tienen todos tan aposcada con sus idolatrías y vicios, casi por hierro hacían alguna buena obra. Y permite nuestro Señor que como les provee de religiosos, que dejando en Castilla sus encerramientos y sosiego espiritual, les inspira que pasen a estas partes y se abajen, no solamente a predicarles según su capacidad, mas aún de enseñarles las primeras letras, y no solamente esto, mas aún a bajarse a su poquedad de ellos y hacer a todos todas las cosas. Como dice el apóstol San Pablo de sí, ansí les provee cada día quien les muestre las virtudes morales, como proveyó en vuestra ilustrísima señoría para la administración y gobernación y regimiento de este nuevo mundo. Y esto digo, sin saber
de aplacer a los oídos, porque no conviene a religiosos tener tal intento. Y lo que es notorio a todos, y la verdad no se ha de encubrir, porque vuestra señoría parece ser electo de Dios para la gobernación de esta tierra, para tener a todos en paz, para mantener a todos en justicia, para oír a chicos y grandes, para desagraviar a los agraviados. Y bien está la prueba clara, pues el aposento de vuestra señoría está patente a chicos y a grandes, y todos se llegan con tanta confianza a la presencia de vuestra señoría, que quitando sus recreaciones y pasatiempos de señor, da audiencia todo el día hasta la noche, a unos y a otros, que aún hasta los religiosos estamos casi admirados de la constancia de vuestra señoría, y podemos decir que vuestra señoría, que hace más en sustentar y conservar lo conquistado, que fue en conquistarlo de nuevo, porque en lo primero fue trabajo de algunos días, y en esto trabajo de muchos años. En el primero se alaba la animosidad del corazón, en vuestra señoría se alaba la benignidad para con todos, el gran talento que vuestra señoría tiene para regir, la prudencia en todas las cosas, la afabilidad para con todos, no perdiendo la autoridad y la gravedad que el oficio requiere, el celo para que se plante en esta gente nuestra religión cristiana, por lo cual permite nuestro Señor que corresponda a esta gente con amor y temor y reverencia que todos tienen a vuestra señoría, tienen en esta provincia y todas las otras de esta Nueva España, que aún solas las palabras de vuestra señoría tienen por mandamientos. Viendo cómo vuestra señoría los trata y cómo los conserva, y tienen todos en tanta paz y tranquilidad, lo cual no así tan fácilmente se hacía con su infidelidad, porque por la menor desobediencia que tenían a sus señores les costaba las vidas y eran sacrificados, y lo que no podían acabar con tanta rigurosidad que les fuesen obedientes, alcanza ahora vuestra señoría ilustrísima con tanta mansedumbre, por lo cual es de dar gracias a nuestro Señor y admirarnos del gran ánimo de vuestra señoría, el cual el Espíritu Santo alumbra y reparte sus dones, tan a la clara y palpablemente que chicos y grandes lo sienten. Pues, ilustrísimo Señor, esta escritura y relación presentan a vuestra señoría los viejos de esta ciudad de Michoacán, y yo también en su nombre, no como autor, sino como intérprete de ellos, en la cual vuestra señoría verá que las sentencias van sacadas al propio de su estilo de hablar, y yo pienso de ser notado mucho en esto, mas como fiel intérprete no he querido mudar de su manera de decir, por no corromper sus sentencias, y en toda esta interpretación he guardado esto, si no ha sido algunas sentencias y muy pocas que quedarían faltas y disminuidas, si no se añadiese algo, y otras sentencias van declaradas, porque las entiendan mejor los lectores, como es esta manera de decir, no cuche Ujucaxacari, que quiere decir en nuestro romance al pie de la letra, no tenemos cabezas con nosotros, y no lo toman ellos en el sentido que nosotros, mas entendían en su tiempo, cuando estaban en alguna aflicción, o pensaban ser cautivos de sus enemigos, y que les cortarían las cabezas y las pondrían en unos barandales. Jugábanse que ya las tenían cortadas, y por eso decían que no tenían cabezas consigo. En la manera del rodar las sentencias hay que notar que no llevan tantos vocablos equívocos en tanta abundancia como en nuestra lengua. A esto digo que yo sirvo de intérprete de estos viejos, y haga cuenta que ellos lo cuentan a vuestra señoría ilustrísima y lectores, dando relación de su vida y ceremonias y gobernación y tierra. Ilustrísimo Señor, vuestra señoría me dijo que escribiese de esta provincia, yo porque aprovechase a los religiosos que entiendan en su conversión, saqué también dónde vinieron sus dioses más principales y las fiestas que les hacían, lo cual puse en la primera parte. En la segunda parte puse cómo poblaron y conquistaron esta provincia los antepasados del Canzoncio, y en la tercera la gobernación que tenían entre sí hasta que vinieron los españoles a esta provincia y hace fin en la muerte del Canzoncio. Vuestra señoría haga pues enmendar y corregir y favorezca esta escritura, pues se empezó en su nombre y por su mandamiento, porque esta lengua y estilo parezcan bien a los lectores y no echen al rincón
lo que con mucho trabajo se tradujo en la lengua, en la nuestra castellana. Lo que aviso más a los lectores que usen los interrogantes que llevaré esta escritura y relación y se hagan a la manera de hablar de esta gente. Si quieren entender su manera de decir, porque la mayor parte que hablan por interrogante, en lo que hablan por negación. Muchas gracias, Emanuel. Ese fue el prólogo, que me parece está escrito por el fraile Jerónimo de Alcalá. Y pues bueno, ahora continuemos directamente ya con la relación de Michoacán. En este caso, yo tomaré la palabra. Solo que haré una muy pequeña aclaración. En la edición que yo tengo, que es la del Colegio de Michoacán, aparece un fragmento de la primera parte que hoy se encuentra casi por completo perdida. Así que primero leeré el fragmento que tengo de la primera parte. Y comenzaré leyendo el título tal cual está en el manuscrito original. Relación de las ceremonias y rictos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán, hecha al ilustrísimo señor don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador de esta Nueva España, por su majestad, etc. Tal es el título que acompaña a esta obra, o bueno, el título original que se encuentra en el manuscrito de la relación de Michoacán, siendo el término relación de Michoacán más bien un nombre popular, ¿no? Como suele pasar con otras obras semejantes, como es el Códice Florentino, el Códice Durán y así. Aquí tengo el fragmento que sobrevivió de la primera parte. El siguiente día, después de la fiesta, llegábanse todas las mujeres del pueblo cerca del fuego que estaba allí, y tostaban maíz y hacían cacalote, y lo comían allí todas, emborrachándose, y tomaban aquel maíz tostado y echábanlo en miel. Y entraban luego unos que bailaban un baile llamado Paracata, Baracua, y bailaban el dicho baile en el patio que estaba cercado de tablas, o en las casas de los papas, y el sacerdote de esta diosa bailaba allí ceñido una culebra hechiza con una mariposa hecha de papel. Sicuíndiro. 5 días antes de esta fiesta, se llegaban los sacerdotes de los pueblos susodichos con sus dioses, y venían a la fiesta y entraban en las casas de los papas, los bailadores llamados Sescuarecha, y otros 2 sacerdotes llamados Auripisipecha, y ayunaban hasta el día de la fiesta. Y la víspera de la fiesta señalaban en los pechos los sacerdotes 2 esclavos o delincuentes que habían de sacrificar el día de la fiesta. Y el día de la fiesta bailaban los dichos bailadores con sus rodelas de plata a las espaldas y lunetas de oro al cuello. Y venían 2 principales a aquel baile, y estos representaban las nubes blanca y amarilla, colorada y negra, disfrazándose para representar cada nube de estas. Habiendo de representar la nube negra, vestíanse de negro, y así de las otras. Y bailaban estos, allí con los otros y otros 4 sacerdotes que representaban otros dioses, que estaban con la dicha Cueraúperi, y sacrificaban los dichos esclavos, y ensacando los corazones, hacían sus ceremonias con ellos, y así calientes como estaban, los llevaban a las fuentes calientes del pueblo de Araro, desde el pueblo de Sinapecuaro, y echábanlos en una fuente caliente pequeña, y atrapábanlos con tablas, y echaban sangre en todas las otras fuentes que están en el dicho pueblo, que eran dedicadas a otros dioses que estaban allí. Y aquellas fuentes echan vaho de sí, y decían que de allí salían las nubes para llover, y que las tenían en cargo esta dicha diosa Cuerahuéperi, y que ella les enviaba de oriente donde estaban, y por este respeto echaban aquella sangre en las dichas fuentes. Después de hecho el sacrificio, salían aquellos 2 llamados Huaripisipecha, que quiere decir quitadores de cabellos, y andaban tras la gente, hombres y mujeres, y cortábanles los cabellos con unas navajas de la tierra. Y estos andaban todos envijados de colorado,
y unas mantas delgadas en las cabezas, y tomaban de aquellos cabellos que habían quitado y metíanlos en la sangre de los que se habían sacrificado y echábanlos en el fuego, y después, el siguiente día, bailaban vestidos con los pellejos de los esclavos sacrificados y emborrachábanse 5 días, y por el mes de Charapucapí llevaban ofrendas por los dichos sacrificados, y en otra fiesta llamada Caerihuapanzcuaro bailaban con unas cañas de maíz a las espaldas. Iba esta diosa a 2 fiestas con sus sacerdotes a la ciudad de Michoacán, por la fiesta de Cuingo y Coríndaro, y allí le daban 2 esclavos en ofrenda para su sacrificio. Asimismo esta diosa, Cuerevaperi, se revestía en alguno de improviso y caíanse amortecido, y después íbase él mismo a que le sacrificasen, y dábanle a beber mucha sangre y bebíala, y entraba en hombres y mujeres, y estos que así tomaba, de 2 o 3 pueblos, de tarde en tarde se los sacrificaban, diciendo que ella misma los había escogido para su sacrificio. Era tenida en mucho en toda esta provincia, y nombrada en todas sus fábulas y oraciones, y decían que era madre de todos los dioses y de la tierra, y que ella los envió a morar a las tierras, dándoles mieses y semillas que trujesen, como se ha contado en sus fábulas. Tenían sus cúes en el pueblo de Araro, y otros pueblos, y su ídolo principal en un cú que está en el pueblo de Sinapecuaro, encima de un cerro donde parece hoy en día derribado, y decía la gente que esta diosa enviaba las hambres a la tierra. Y bueno, este es el fin de la primera parte. El resto de la primera parte de la relación de Michoacán se encuentra perdido. No se sabe cuál fue su destino, o por lo menos yo no tengo el dato. Pero lo que sí nos queda completo, o casi completo, es la segunda parte de la relación de Michoacán. Oye, Arat, no sé si tú quieras ayudarme a leer una pequeña parte para yo descansar un poco la voz de la segunda sección. No puedo. Laura, no sé si quieras tú ayudarme en esta ocasión. ¿Te refieres a leer la primera parte? No, ya leí la primera parte. Me refiero a la segunda parte. Ah, la segunda parte. Así es. No sé, me gustaría dejárselo a Ramírez o al maestro Mario, porque la verdad, pues no soy muy buena con el español antiguo. Yo lo leo, Cristian. Adelante, Ramírez, te lo agradezco. Ok. Segunda parte. Síguese la historia como fueron señores el Canzoncin y sus antepasados en esta provincia de Michoacán, de la justicia general que se hacía. Había una fiesta llamada Ecuata Conscuaro, que quiere decir de las flechas. Luego el siguiente día de la fiesta hacíase justicia a los malhechores que habían sido rebeldes o desobedientes, y echábanlos a todos presos en una cárcel grande, y había un carcelero diputado para guardarlos. Y eran estos los que 4 veces habían dejado de traer leña para los fogones, cuando el Canzoncin enviaba mandamiento general por toda la provincia que trujesen leña. A quien le dejaba de traer la echaban preso. Y eran estos los espías de la guerra, los que no habían ido a la guerra o se volvían de ella sin licencia, los malhechores, los médicos que habían muerto alguno, las malas mujeres, los hechiceros, los que se iban de sus pueblos y andaban vagabundos, los que habían dejado de perder las sementeras del Canzoncin por no deservallas, que eran para las guerras, los que se quebraban los magueys y a los pacientes en el vicio contra natura. A todos estos echaban presos en aquella cárcel, que fuesen vecinos de la ciudad y de todos los otros pueblos, y a otros esclavos desobedientes que no querían servir a sus amos, y a los esclavos que dejaban de sacrificar en sus fiestas. A todos estos susodichos llamaban huascata, y si 4 veces habían hecho delitos, los sacrificaban, y cada día hacían justicia de los malhechores, mas una hacían general. Este dicho día, 20 días antes de la fiesta, hoy uno,
mañana otro, hasta que se cumplían los 20 días. Y el marido que tomaba a su mujer con otro, les hendía las orejas en los estambos, a ella y al adúltero, en señal de que los habían tomado en adulterio. Y les quitaba las mantas y se venían a quejar, y las mostraba al que tenía a cargo de hacer justicia, y era creído con aquella señal que traía. Si era hechicero, traían la cuenta de los que habían hechizado y muerto. Y si alguno había muerto, su pariente del muerto cortábale un dedo de la mano y traíale revuelto en algodón, y veníase a quejar. Se había arrancado el maíz verde uno a otro, traía de aquellas cañas para ser creídos a los ladrones que dicen los médicos que habían visto los hurtos en una escudilla de agua o en un espejo. De todos estos se hacía justicia, la cual hacía el sacerdote mayor por mandato del Casonce. Pues venido el día de esta justicia general, venía aquel sacerdote mayor llamado Petamuti, y componíase, vestíase una camiseta llamada Ucata Tararenguaca, negra, y poníase al cuello unas tenacillas de oro y una guirnalda de hilo en la cabeza, y un plumaje en un tranzado que tenía como mujer, y una calabaza a las espaldas, engastonada en turquesas, y un bordón o lanza al hombro, y iba gobernador del Casonce, y asentábase en su silleta, que ellos usan, y venían allí todos los que tenían oficios del Casonce, y todos sus mayordomos que tenían compuestos sobre las sementeras de maíz, y frisoles, y axi, y otras semillas. Y el capitán general de la guerra, que lo era algunas veces aquel su gobernador, llamado Angatacuri, y todos los caciques, y todos los que se habían querellado, y habían al patio todos los delincuentes, unas atadas a las manos atrás, otros unas cañas al pescuezo. Permítanme. Y estaba en el patio muy gran número de gente, y traían ahí una porra, y estaba allí el carcelero. Y como se asentase en su silla aquel sacerdote mayor llamado Petamuti, oye las causas de aquellos delincuentes, desde por la mañana hasta el mediodía, y consideraba si era mentira lo que se decía de aquellos que estaban allí presos, y si 2 o 3 veces hallaba que había caído en aquellos pecados susodichos, perdonábalos y dábalos a sus parientes, y si eran 4 veces condenábalos a muerte. Y de esta manera estaba oyendo causas todos aquellos 20 días, hasta el día que había de hacer justicia de él y otro sacerdote que estaba en otra parte. Si era alguna cosa grande, remedíanlo al Casonce y hacíanselo saber. Y como se llegase el día de la fiesta y estuviesen todos aquellos malhechores en el patio con todos los caciques de la provincia y principales y mucho gran número de gente, levantábase en pie aquel sacerdote mayor y tomaba su bordón o lanza y contábales allí toda la historia de sus antepasados, cómo vinieron a esta provincia y las guerras que tuvieron al servicio de sus dioses, y duraba hasta la noche. Que no comían ni bebían él ni ninguno de los que estaban en el patio, y porque no engendre hasta la repartiré en sus capítulos, e iré declarando algunas sentencias, lo más al propio de su lengua y que se pueda entender. Esta historia sabía aquel al patio del Casonce, así compuesto, con mucha gente de la ciudad y de los pueblos de la provincia, y iba con el sacerdote mayor y enviaba a otros sacerdotes menores por la provincia para que la dijesen por los pueblos, y dabanles mantas a los caciques. Después de acabada de recortar, se hacía justicia de todos aquellos malhechores. De cómo empezaron a poblar los antecesores del Casonce. Aguanta un momento. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Por así decirlo, lo que hemos leído, bueno, lo que tú has leído, te lo agradezco, colega, es algo así como una introducción de la introducción. ¿Por qué? Porque aquí se da contexto de el origen de la mayor parte del texto que vamos a empezar a leer, la relación de Michoacán.
que durante una determinada fiesta, el sacerdote mayor, el Petamuti, antes de que ejecutaran a todos los delincuentes que habían ido captando a lo largo del año, hacía una narración pública de la historia del imperio, del Irechecua. Y esta comenzaba desde la época antigua para ellos, de sus reyes y señores, de sus orígenes. Entonces, lo que hemos leído es el contexto importante para el comienzo de esta obra épica, de esta historia. Es decir, este es el contexto que se narraba. Esta historia que vamos a empezar a leer se narraba a lo largo de todo el día. A lo largo de todo el día, es decir, se leía en un solo día, sin pausas. Y una vez que terminaba, los prisioneros eran ejecutados. Bueno, en esta ocasión, gracias por cierto, yo continuaré para leer por lo menos la primera sección del relato mítico del Imperio Tarasco, del Imperio Purépecha. Comienzo con ello, que por cierto, esto corresponde a lo que aquí sería el capítulo 2 de la relación de Michoacán, siendo que tú has leído el correspondiente al capítulo 1. Empiezo. De cómo empezaron a poblar los antecesores del Cazonsi. Pensaba así aquel sacerdote mayor. Vosotros, los del linaje de nuestro dios Curicaueri, que habéis venido, los que os llamáis Eneami y Sacapuireti, y los reyes llamados Guanacasi, todos los que tenéis este apellido, ya nos habemos juntado aquí en uno, donde nuestro dios Tirepenie Curicaueri se quiere quejar de vosotros y a lástima de sí. Él empezó su señorío donde llegó el monte llamado Viruguarapecho, monte cerca del pueblo de Zacapú, Tacanendan. Pues pasándose algunos días, como llegó a aquel monte, supiéronlo los señores llamados Sisanbanachán. Estos que aquí nombro eran señores en un pueblo llamado Naranján. Cerca de esta ciudad también es de saber que los que van aquí contando en todo su razonamiento, este papa, todas las guerras y hechos atribuía a su dios Curicaueri, que lo hacía, y no va contando más de los señores, y casi lo más veces nombra a los señores que decían o hacían, y no nombra a la gente ni los lugares donde hacían su asiento y vivienda. Y lo que colige de esta historia, es que los antecesores del Cazonsi vinieron a la postre a conquistar esa tierra, y fueron señores de ella. Extendieron su señorío y conquistaron esta provincia que estaba primero poblada de gente mexicana, nahuatlatos, y de su misma lengua, que parece que otros señores vinieron primero, y había en cada pueblo su cacique con su gente y sus dioses por sí. Y como lo conquistaron, hicieron un reino de todo, desde el bisabuelo del Cazonsi pasado, que fue señor en Michoacán, como se dirá en otra parte. Dice pues la historia, sabiendo pues el señor de aquel pueblo de Naranján, llamado Cámaro, que era venido de aquel monte susodicho, Ire Ticatamen, y que había traído allí a Curicaueri, su dios, en Viringuaropecho. Dijeron a ese señor de Naranján: Ire Ticatame, trae leña para los fogones de Curicaueri. Todo el día en la noche ponen incienso en los braseros o pilas los sacerdotes y hacen la ceremonia de la guerra y van a los dioses de los montes. Dijo a los suyos: mirad que muy altamente ha sido engendrado Curicaueri y con gran poder ha de conquistar la tierra. Aquí tenemos una hermana, llevádsela, y esta no la damos a Ireti Ticatame, mas a Curicaueri, y a él le decimos lo que dijéremos a Ireti Ticatame. Y hará mantas para Curicaueri, y mantas para abrigarle, y mazamorras y comida para que ofrezcan a Curicaueri y a Ireti Ticatame, que
que traerá leña del monte para los fogones. Tomárale el cincho y el petate que se pone a las espaldas, y la hacha con que corta la leña, porque de continuo anda con los dioses de los montes llamados Anga Mukuranchan, para hacer flechas para andar a caza, y tomárale el arco cuando venga de casa, y después que hubiere hecho mantas y ofrecidas a Kurikaweri, hará mantas y de comer para su marido Tikatanme, para que se ponga a dormir al lado de Kurikaweri y le aparte el frío y le haga de comer después de hechas las ofrendas, porque tenga fuerza para llegarse a los dioses de los montes llamados Anga Mukuracha. Esto diréis al Señor Ireti Tikatame, porque ha de conquistar la tierra Kurikaweri. Y como fueron los mensajeros, llevaron a aquella señora a Tikatame, y díjoles: ¿A qué venís, hermanos? Dijéronle ellos: tus hermanos llamados Sisanbanecha nos envían a ti, y te traemos esta señora que es su hermana. Y contáronle todo lo que decían, y respondió él: esto que dicen mis hermanos, todo es muy bien, seáis bienvenidos. Y pusieron allí la señora, y díjoles: muy liberalmente lo dicen mis hermanos. He aquí esta señora que habéis traído, y esto que me habéis venido a decir, no lo decís a mí, mas a Kurikaweri que está aquí, al cual habéis dicho todo esto, que a él ha de hacer mantas y ofrendas, y después me las hará a mí, para que le ataje el frío puesto a su lado y de comer, para que tenga fuerza para ir a los dioses de los montes llamados Angambukurachan, como decís. Asentaos y daros, han de comer. Y como les diesen de comer, metieron la señora, y después de haber comido, pidieron licencia a los mensajeros, y dijeron: Señor, ya habemos comido, danos licencia que nos queremos tornar. Respondió Tikatame: esperaos, sacáranos algunas mantas, y despidiólos, y díjolos a la partida: una cosa os quiero decir que digáis a vuestros señores, y es que ya saben como yo con mi gente ando en los montes trayendo leña para los cus, y hago flechas, y ando al campo por dar de comer al sol y a los dioses celestes y de las 4 partes del mundo, y a la madre Cueraueperi, con los venados que flechamos, y yo hago la salva de los dioses con vino, y después bebemos nosotros en su nombre. Y acontece algunas veces que flechamos algunos venados sobre tarde, y seguímoslos, y así los dejamos, y por ser de noche, ponemos alguna señal por no perder el rastro, y atamos algunas matas. Mira que no me toméis aquellos venados que yo he flechado, porque yo no los tomo para mí, mas para dar de comer a los dioses. Juntaos todos y avisaos unos a otros de esto que os digo, y mirad que no me lo toméis ni llevéis, porque sobre esto tenemos rencillas y reñiremos. No lleguéis a ellos, mas entopando algunos de estos venados, herildos, cobrildos con algunas ramas, y bien que comeréis la carne y haréis la salva de los dioses, mas no llevéis los pellejos, y íos en buena hora. Pasados algunos días que moraba en aquel monte Ireti Tikatame, tuvo un hijo en aquella señora llamado Sikairancha. Y yendo un día a casa, Tikatame flechó un venado en aquel dicho monte de Uringuarapecho, y no lo acertó bien. Fuese herido y siguióle, y como fuese de noche, ató unas mantas por señal, y tornóse a su casa, y fuese a la casa de los papas a velar aquella noche, y a la mañana andaba aparejando para tornarse a buscar su venado herido, y como le anduviese buscando por el rastro no le hallaba, porque se fue a una sementera de Quierécuaro a morir, lugar cerca de Zacapú, y era por la fiesta de Huapánscuaro, a 25 de octubre, y salieron a coger mazorcas de maíz las mujeres para la fiesta, y dieron sobre él, y viéronle que estaba muerto en aquella sementera, y entrando en su casa, las que lo vieron dijeron: andad acá, vamos, que está un venado muerto en la sementera. Y hiciéronlo saber a su cacique llamado Sinanbán, y fue toda su casa, y asieron al venado y metiéronlo en su casa. Y como anduviese en el rastro del venado, y Tikatame por el rastro, y viese unas aves como milanos que andaban en torno de donde había estado el venado, que iba buscando por rastro, y así de improviso llegó a donde había estado el venado, que estaba todo aquel lugar ensangretando, y dijo: ay, que me han tomado el venado. Aquí cayó, ¿dónde le llevaron?
y iba mirando por donde llevaron el venado, y llegó de improviso donde le estaban desollando, y no les sabían desollar, que hacían pedazos el pellejo, y llegando a ellos, díjoles: ¿qué habéis hecho, cuñados? ¿Por qué habéis llegado a mi venado? Que ya os avisé de ello, que no me tocasedes a los venados que yo flechase con mi gente, y no se me dieran nada, que os comieras de la carne, que no era mucho, pero mas lo he por el pellejo, porque le habéis rompido todo, que no es pellejo ni sirve de pellejo, sino de mantas, porque los cortimos y ablandamos y envolvemos en ellos. Y envolvemos en ellos a nuestro dios Curicahuel. Y respondieron los otros señores: ¿qué decís, señor? ¿Cómo no tenemos nosotros arcos y flechas, y las traemos con nosotros para matar venados? Díjoles Ireticatame: ¿qué decís? He aquí mis flechas, que yo las conozco. Y fuese al venado y sacóle una flecha que tenía en el cuerpo, y díjoles: mire esta flecha, que yo la hice. Y los otros, enojándose de oír aquello, empujáronle y dieron con él en el suelo. Y Ticatame, como quiera, era águila, Huacusecha, enojóse y sacó una flecha de su aljaba, armó su arco y tirósela a un cuñado suyo de aquellos, y hirióle en las espaldas, y luego a otro, y tornóse a su casa. Y saludóle su mujer, y díjole: seáis bienvenido, señor padre de Sicuirancha. Y él asimismo la saludó, y díjole: toma tu hato y vete a tu casa a tus hermanos, no lleves a mi hijo Sicuirancha, que yo le tengo de llevar conmigo, que me quiero mudar a un lugar llamado Sichahuácaro, y llevaré allí a Curicahueri. Vete a tu casa. Respondióle su mujer y dijo: ¿qué decís, señor? ¿Por qué me tengo de ir? Y díjole Ticatame: no, sino que te has de ir, porque he flechado a tus hermanos. Díjole ella: ¿qué dices? ¿Por qué los flechaste? ¿Qué te hicieron? Díjole Ticatame: que me habían de hacer. No fue más de que me llegaron a un venado que les había avisado que no me tocasen a los venados que yo flechase. Sube en la troj y entra adentro y saca a Curicahueri, que le quiero llevar. Díjole su mujer: señor, yo no me quiero ir a mis hermanos, mas contigo me tengo de ir. ¿Cómo no se hará hombre mi hijo Sicuirancha? Y quizás me flecharán con los míos. Y díjole Ticatame: sí, anda acá, vámonos. Y sacando el arco donde estaba Curicahueri, lióla y echósela a las espaldas, y su mujer tomó el hijo a cuestas, y así se partieron, y abajaron del monte, y llegando a un lugar llamado Queréncuaro, díjole a su mujer: señor, tú llevas a Curicahueri en tu favor y ayuda, pues, ¿qué será de mí? En mi casa está un dios llamado Huasorincuare. ¿No te esperarías aquí un poco? Y subiré hacia el monte y tomaría siquiera alguna manta de mi dios, y la pondría en el arca para tener por dios y guardarla. Díjole Ticatame: sea así como dices. Ve, que también ese dios que dices es muy liberal, y da de comer a los hombres. Y como fuese la mujer, subió por un recuesto, y llegó al lugar donde estaba aquel dios, y no solamente tomó, como ella dijo, una manta, mas tomó el ídolo y envolvióle en la manta, y trújole a donde estaba Ticatame, el cual le dijo: seas bienvenida, madre de Sicuirancha. Y ella asimismo le saludó, y díjole: Ticatame, ¿traes la manta porque fuiste? Dijo ella: sí, y traigo también al dios Huasorincuare. Y díjole Ticatame: tráigale en buena hora, y muy hermoso es este. Aquí juntos él y Curicahueri. Y púsole en la arquilla que iba a Curicahueri, y así moraron en uno. Y llegaron al lugar donde iban, llamado Sichahuácaro, donde hicieron sus casas, y un cu que está hoy en día derribado. Bueno, me quedaré hasta esta sección, hasta esa parte que finaliza el capítulo segundo. Y en las siguientes secciones vamos a leer pues ya varios capítulos de corrido. Trataremos de acabar la relación lo más pronto posible. Pero bueno, en esta ocasión doy por terminada pues esta lectura para que podamos comenzar a comentarla y pues hablar de los posibles significados de lo que hemos leído y algunos otros datos que quieran ustedes aportar de los tarascos.
Pues bueno, comencemos con ello. Primero que nada, me gustaría preguntarles qué perspectiva tienen de la lectura. ¿Qué les ha parecido el relato que hemos comenzado a leer? Me refiero no solamente a la parte que es puramente el relato mítico que acabamos de analizar, que acabamos de ver, mejor dicho, sino también desde el prólogo y la introducción. Yo los escucho, les voy pasando la palabra y pues cada uno tiene 5 minutos para que dé un pequeño comentario al respecto. Y así vamos a ir como que rotándonos para tratar de llegar a lo más sustancial, de forma más concisa. Manuel, no sé si tú quieras comenzar en esta ocasión. Te escuchamos. Bueno, sí quiero comentar algunas cosas. Relaciones de Michoacán está dirigida, todo el prólogo está lleno de vuestra ilustrísima. Cuando se refiere a vuestra ilustrísima, se refiere al virrey de Mendoza, es decir, Jerónimo de Alcalá, que es el sospechoso de haber escrito Relaciones de Michoacán. Cuenta la anécdota de que fue el mismo virrey de Mendoza quien le recomendó que no dejase la empresa de escribir Relaciones de Michoacán. Entonces, cuando se nos habla de vuestra ilustrísima, es porque Relaciones de Michoacán está dirigido precisamente al virrey de Mendoza. Otra cosa que escuché por ahí, tú mencionaste al principio Araró, que se pronuncia Araró. Entiendo. Es un pobladito cerca de Zitácuaro. Para los que lo visiten, pues párense por ahí a comer su caldito de pescado, porque está muy rico, es de pescadito del lago de Cuitzeo. Pero menciono a Araró y a Zitácuaro porque lo mencionan como un lugar en donde se derramaba la sangre para los sacrificios humanos, en sus aguas que hervían. Justamente Araró y Zitácuaro son un lugar muy bonito de visitar, precisamente porque hay muchos balnearios en aguas termales. Entonces, por ejemplo, yo sí suelo llegar a visitar Araró para darme baños, como el estilo japonés. Hervir algunos huevos o maíz tiernito en las aguas termales. Y pues ahora es una curiosidad para mí que sea en un lugar tan recreativo, un lugar en donde solamente pues derrochamos felicidad con la familia, y anteriormente fuera un lugar en donde se llevan a cabo estos derramamientos de sangre para sacrificios humanos, ¿no? Y en cuanto a Ticateme, que hace una advertencia a sus cuñados acerca de que no les cazaran sus venados, esto también me llama mucho la atención, porque dependiendo de la zona a donde tú te acerques en el pico de Tancítaro, los indígenas que aún habitan ahí también te van a hacer la misma advertencia. Pues en mi caso pues es porque yo iba como campista, pero cuando un indígena olfateaba que nosotros pudiéramos ser un grupo de cazadores, inmediatamente también te avisaban: no vayas a cazar venados, los venados son algo sagrado y los venados solamente se permite cazarlos en la actualidad en ciertas fechas y solamente para las comunidades indígenas. Entonces me llama mucho la atención que Ticateme les haga esa misma advertencia a sus cuñados, porque efectivamente la forma de despellejar que se habla del venado, pues el despellejamiento, el corte que haces del venado, pues es ritual. El venado se va a aprovechar mucho por los purépechas para los temas de guerra, porque pues de ahí van a también hacer armas, van a hacer tambores, van a hacer de todo con el venadito, y como dice, lo van a ofrecer a Coricahueri. Entonces me llamó mucho la atención que Ticateme le haga esta advertencia a sus cuñados, ¿no? Que es una advertencia que tú todavía puedes escuchar cuando vienes a Michoacán. Y ya por último, pues como vieron todos los que nos están escuchando, la lengua purépecha es única, no es una lengua que devenga de, por ejemplo, del náhuatl o de otra lengua, sino que es una lengua muy única. Se discute mucho sobre su origen y es de difícil pronunciación. Aquí en México todos vamos a conocer el trabalenguas del rey de Parangaritirimícuaro,
precisamente ese trabalenguas está hecho para que al practicarlo le quites la complejidad de pronunciación a la lengua purépecha. Entonces te dicen, si eres un buen desparangaritimecorizador, pues vas a poder desemparagaritimecorizar, ¿no? Entonces, es un trabalenguas, pero lo que hace este trabalenguas es entrenarte un poquito la lengua para que la lengua purépecha pueda ser de una pronunciación más fácil, ¿no? Porque como todos vieron, tanto yo como Cristian, pues tuvimos unos tropezones cuando nos encontrábamos con algunas palabras en purépecha, y es precisamente por eso, porque la lengua purépecha pues es de difícil pronunciación, incluso para mexicanos, que estamos acostumbrados a ella, a escucharla en algunas palabras, y pues existen estas cosas, pero pues solamente con la práctica, ¿no? A final de cuentas, pues podrás tener un purépecha fluido, bonito, o incluso para citarlo, ¿no? Sería eso lo que yo quisiera comentar. Ah, hay otra cosa, antes de que se me olvide. Hay una palabra que dicen aquí que el cacalote. El cacalote en varias partes de México es la palomita de maíz. Entonces, cuando ellos dicen que las mujeres comían cacalote con miel, están hablando de que habían palomitas de maíz enmieladas. Y eso es lo que ellos comían en la fiesta mientras se emborrachaban. O sea, como las palomitas acarameladas. Sí, exacto, son palomitas acarameladas. Eso me llamó también mucho la atención por parte de la cultura purépecha, que comían palomitas acarameladas para divertirse, ¿no? Ese es otro detalle. Y sería mi comentario, Cristian. Muchas gracias, Emanuel. Yo quisiera agregar algunos datos interesantes. Bueno, un dato en particular que escuché de mi colega y amigo Dante Martínez acerca de la lengua purépecha. La lengua purépecha, en efecto, es una lengua que no tiene conexiones directas, o como tal, conexiones filiales con otras lenguas mesoamericanas. Es una lengua que está aislada y, bueno, existen muchas posibles explicaciones de ello. Hay quien ha postulado que tiene, más bien que por tener algunos elementos o semejanzas con el quechua o con lenguas andinas, pues podría venir de por allá. Además de que los tarascos tenían pues, algunas características en sus atavíos que recuerdan bastante lo que existía en el mundo andino, en contraposición a lo que existe en el resto del mundo mesoamericano. Pero también existe otra teoría muy fuerte, que no se puede uno decidir entre una u otra, aunque yo creo que probablemente es esta otra, que es una lengua muy, muy antigua, es una lengua prehistórica que estuvo desde tiempos muy remotos en la zona, y que por eso es tan única, tan especial, tan excepcional. Por cierto, el náhuatl, pese a que es muy popular, tampoco es que sea una lengua del centro del mundo mesoamericano. El náhuatl es una lengua que viene de las regiones norteñas del occidente mesoamericano, o incluso más allá. ¿Por qué? Porque es la lengua que hablaban grupos fronterizos a Mesoamérica, que podríamos discutir si entran dentro de esta realidad cultural o no, pero que estos grupos empiezan a migrar hacia el centro con la caída de los imperios de la época clásica, como Teotihuacán, que según la doctora Linda Manzanilla, se cree que Teotihuacán podría haber sido de la etnia de los otomís por varios motivos que ella ha estudiado. Pero bueno, solo quería apuntar ese aspecto de su lengua, que sí es bastante original, y sí se me complicó un poco. Pido disculpas en ese aspecto a nuestros escuchas, pero bueno, prosigamos con esto. No sé si la maestra Griselda tenga algún comentario, alguna pregunta, o quiera darnos directamente sus impresiones sobre lo que hemos leído. Maestra. Pues más que nada, que como es un tema que a mí me resulta como el trabalenguas, o sea, no conozco nada de los purépechas, entonces me está resultando como difícil para ir captando cada cosa, pero pues qué bueno que estamos aprendiendo sobre eso. Gracias, maestra. Pues bueno, también tengo que señalar que nuestro maestro Mario Gaspar, el compañero y presidente de México Hispano, tuvo una pequeña emergencia y tuvo que salir. Pero bueno, le deseamos lo mejor, pero pues bueno, hay que continuar en esta ocasión. Arad, colega, no sé si tú quieras también hacer un comentario sobre la lectura, sobre las impresiones que te causó, o hacer un comentario en general sobre los purépechas, sobre los temas que hemos tratado, quizás incluso una interrogante que quieras plantear. Te escuchamos, colega.
Sí, quería comentar algunas cosas. Sabemos que, bueno, lo escribió Jerónimo de Alcalá, parece indicar todo por la misma relación de Michoacán, que lo va a comentar tiempo después, que quien le estuvo dictando la relación de Michoacán fue Pedro Panza, don Pedro Panza, o como es conocido más popularmente, don Pedro Cuñiriengari. Él fue el que se la estuvo dictando. Y lo menciono porque en esos momentos había ahí un problema entre, bueno, una serie de discusiones entre la soberanía, y entonces el nombre con el que se está llamando a esta región es Michoacán, y no solo a la provincia, sino también a la ciudad. Más adelante lo vamos a ver, que se relaciona a la ciudad de Michoacán con el barrio de Huitzitzila, que ahora vulgarmente conocen como Tzintzuntzán. Todo parece indicar, bueno, el nombre de Michoacán es náhuatl, es el nombre que le dieron los mexicanos a esa zona, significa lugar de lagos, y Huitzitzila es también el nombre que le dieron los mexicanos a esa zona, y quiere decir la ciudad de los colibríes, o por decir la ciudad de Huitzilopochtli. Sabemos, o todo parece indicar, que en realidad Tzintzuntzán es la traducción al purépecha de la palabra que los mexicanos utilizaron para nombrar ese barrio. Y también nos debe de llamar la atención que vamos a ver que le van a llamar barrio a las distintas parcialidades o a las distintas ciudades-estado que están alrededor del lago de Pátzcuaro. ¿Esto por qué? Porque en esos momentos había una disputa entre las tres ciudades principales, que eran Coyoacán y Huatzio. Coyoacán es como le llaman los nahuas a la ciudad que ahora conocemos como Iguazio, y Huatzio es igualmente la traducción de Coyoacán. Pátzcuaro, la cual siempre se ha llamado Pátzcuaro y probablemente era la verdadera capital del reino de Michoacán, y finalmente Huitzitzila. Había una disputa para saber cuál era la verdadera capital. Las tres decían que ellas habían sido la capital histórica y que Huitzitzila había usurpado en algún momento la capitalidad del reino. Entonces, para aquellos que digan que el reino de Michoacán estaba más centralizado que el reino de los mexicanos, o que el imperio de los mexicanos, todo parece indicar que no, que es una cosa que se construyó a posteriori, y lo vamos a ver mucho en la relación de Michoacán con estas cosas del reino de... Cuando lleguemos a Tariacuri y él hable de cómo dividió el reino y cómo la nobleza de Huitzitzila terminó asesinando a la nobleza de Pátzcuaro, que era la descendencia directa de Tariacuri, vamos a entender que en realidad estábamos en un conflicto de estira y afloja entre las tres distintas ciudades-estado, es decir, que estamos hablando de una triple alianza, a semejanza de la triple alianza que surgió en México-Tenochtitlan, y la triple alianza que surgió en México-Tenochtitlan era una imitación de la triple alianza que había surgido antes en Azcapotzalco, Tenayuca y Colhuacán. Eso solo para que entendamos que Michoacán no está aislado del contexto mesoamericano, es decir, mucho tiempo se ha dicho que el occidente de México ha sido un poco diferente. Bueno, está relacionado de alguna manera con el demás mundo mesoamericano, o habrá quien nos pueda decir que en realidad es una construcción a posteriori este tipo de triple alianza. Bueno, ya eso es un tema para una discusión muy sesuda, utilizando principalmente la fuente de como fuente la relación de Michoacán. Y sobre Ireti Ticatame, es curioso porque le vamos a llamar Irechecua al reino e Irecha al soberano. Es muy común que en los pueblos antiguos, cuando una persona establece un reino, le dé el título de su propio nombre, bueno, su nombre se convierta en el título de rey. Y aquí parece que este soberano mítico o real, que es Ireti Ticatame, es de donde va a derivar la palabra rey. Bueno, y lo otro sobre lo del venado, a mí me llama la atención en el sentido de que primero vienen de Querétaro, o sea, de Querétaro, actual Querétaro, lo que de alguna forma echa por tierra desde la relación de Michoacán todas esas teorías de que no, es que una relación con los de América del Sur. Habría que ver ahí algunas posibilidades, pero prácticamente es imposible. Y nos deja ver las relaciones entre sedentarios y nómadas. En este caso, los chichimecas, que son los tarascos, vendrían a ser los nómadas, que están empezando a entrar en conflicto y en relación con los sedentarios, que son los sobrinos, los hermanos de la esposa de Ireti Ticatame.
Y hasta ahí podría decir yo, nada más para que entremos en contexto de lo que después va a venir y de lo poco que se puede, de lo que quiero decir en este análisis para no estorbar a los demás y que puedan decir lo que necesitan. Claro. Pues gracias, colega, por tus perspectivas tan interesantes. Yo estoy seguro que después, con los invitados que traeremos, podremos discutir sobre estos temas, porque, bueno, yo que conozco, por ejemplo, a Dante y a Carvajal Medina, a quienes pienso invitar, pues sé que tienen visiones distintas. Pero bueno, Laura, no sé si tú también quieras hacer un comentario, te escuchamos, de hecho. Gracias. Bueno, yo solo puedo comentar el agradecimiento por invitarme, por compartir sus conocimientos de esta noche y sobre todo pues quiero yo muy agradecida con todos ustedes. La verdad es que me encantó cómo leyeron y pues hombre, me acaban de dar una visión mucho más amplia y acabo de poder entender mucho mejor, como yo les decía. Es por eso que les sugerí que leyéramos la relación de Michoacán, porque pues considero que muchas veces, ¿no?, queremos entenderla, los que no somos de la rama de la historia, y pues a veces tenemos muchas confusiones, no entendemos términos, o entendemos una cosa y claramente no era esa, y era otra. Entonces, esta noche me voy muy contenta, complacida por todos ustedes, y con mucho aprendizaje también, la verdad. Así que muchas gracias, chicos, por hacer esto posible. También gracias a ti, Laura, por habernos acompañado en esta ocasión. Yo quiero mencionar que lo que hemos leído ha sido bastante interesante porque, bueno, leímos tanto el prólogo, que está dedicado como tal al virrey Mendoza, me parece, y que es una de estas obras que fue encargada para después enviarla a España con la finalidad de que pues, el monarca español tuviese conocimiento de los reinos, de las sociedades que gobernaba desde la península ibérica, y pudiese impartir mejor justicia o tomar también mejores decisiones sobre estas extraordinarias civilizaciones, sobre estas sociedades del mundo mesoamericano. Eso es algo destacable. También que el ambiente que se vivía, incluso en el momento en el que la relación de Michoacán es redactada, no es un ambiente tan virreinal como lo va a ser después, es más bien como una época virreinal temprana en donde todavía subsisten muchísimos elementos de lo mesoamericano. Y bueno, de allí también la necesidad de conocer las costumbres de los mesoamericanos, de esas sociedades, porque se intenta cambiarlas. Esto después nos lo hace ver la misma relación de Michoacán, Alcalá, cuando habla acerca de que el deber del sacerdote no es necesariamente hacer historia, sino más bien tratar de transformar el corazón de los nativos hacia la fe cristiana. Pero aún así, pues son hombres cultos, son hombres que tienen la capacidad para desempeñarse en la labor de historia, antropología, y eso es lo que se comienza a ver. Yo quiero mencionar algo más. La relación de Michoacán es también interesante porque es una obra anterior al Códice Florentino, llega primero que el Códice Florentino en ese aspecto, y bueno, eso también destaca. Es decir, el Códice Florentino es posterior, incluso pudiera ser que tomara en cuenta su construcción, no lo sabemos, es un poco especulación, a lo mejor me estoy equivocando en ese aspecto, pero sí sé que la relación de Michoacán sí es anterior al Códice Florentino y a otras obras de recopilaciones semejantes, que incluso hay que señalarlo, ¿no? O sea, el Códice Florentino tiene sección también de sus divinidades, y bueno, la relación la tiene, solo que la tiene perdida. ¿Qué otra cosa yo quisiera mencionar que pueda señalar acerca de la relación? Pues bueno, que está interesante que esto que estamos leyendo, o sea, ya la parte que es como tal el relato mítico de este pueblo, bueno, eso es lo que se narraba cada año durante este rito especial que se hacía antes de hacer sacrificios a las divinidades. Otra cosa que quiero mencionar es que hay una parte en la que mencionan esta frase, tú lo mencionaste, colega Ramírez, cuando mencionan esto de hay que actuar como si no tuviéramos cabezas. Eso hace referencia a que cuando una persona es derrotada, su cabeza iba a un zompantli, porque los tarascos, los purépechas, también tenían una torre de cráneos o sus equivalentes. Es un dato no menor que pudiera interesarles, porque muchas veces cuando yo he escuchado de otros divulgadores que hablan del imperio tarasco, como que le restan importancia a los sacrificios humanos y se la sobredimensionan a los mexicas, ¿no? Pero ambas sociedades, y ya lo vimos, hacían ese tipo de rituales. Y no solamente sacrificaban o eliminaban a los delincuentes, sino que sacrificaban también esclavos y en general otras personas elegidos por las divinidades, ¿no? Para cumplir con esa función de unir a los hombres con los dioses, de pagar
los errores que se han cometido con la sangre de los prisioneros, pedirle a los dioses que la guerra, que las cosechas sean buenas. Y bueno, ya para terminar, lo que estamos viendo en esta sección última, o la última parte que leímos, que ya comienza como tal el relato, es la historia de Ire Ticatame, que es prácticamente un personaje mítico. No sé, yo creo que no podríamos decir si realmente existió, lo más seguro es que no. Es un personaje fundacional, es algo así como Abraham en la Biblia, ¿no? Es un personaje del cual se van a originar con sus aventuras y andanzas, pues la raíz de lo que va a ser después el imperio de los Tarascos. Por eso comienzan su historia con este personaje legendario, que es quien va a llevar el dios principal, Cuitlahueri, con él, aunque bueno, también lleva otra divinidad con él, la divinidad de su mujer. Y pues bueno, ese sería como que tal mi comentario sobre lo que hemos leído en esta ocasión. Bueno, una última cosa que quisiera señalar es que en general yo sí disfruté esta lectura, me ha gustado bastante, y creo que me recuerda mucho las obras bíblicas, pero también siento que tiene un aire a las historias míticas de la antigüedad en general, ¿no? O sea, es algo muy común que encontramos grandes epopeyas o epopeyas que contienen las historias de héroes. A mí me recordó Ticatame a Abraham, porque es un personaje que está muy individual, pero al mismo tiempo es quien mueve a todo el pueblo, ¿no? Es el jefe de su tribu, por así decirlo, sin pensar mal en ese sentido. No, también en la antigüedad clásica vemos muchas historias de héroes legendarios que son los fundadores de su realidad, ¿no? Gilgamesh, por ejemplo, Abraham, los patriarcas en la Biblia. No se me ocurren ahorita más ejemplos, pero los hay, ¿no? Bueno, el mismo Meshi, que después es el que se supone ¿cómo se dice? Da pie a que Meshi sea el Huitzilopochtli humano, o Seacatl Topilzin, que es el hombre que identifica a la mayoría de las personas con el llamado Quetzalcóatl histórico. Bueno, no sé si alguien quiera hacer una réplica, quiere hacer un comentario más al respecto. Yo sí, alguna vez, hace mucho tiempo ya había leído yo Relaciones de Michoacán. Uh-huh. Obviamente no estaba preparado todavía. Vamos al segundo intento, ¿no? A ver qué tan preparado estoy para leerla. Pero en ese momento me recuerdo que discutí con un amigo mucho la decisión de la esposa de Ticateme. No es una decisión fácil porque estamos hablando de que su esposo mató a uno de sus hermanos. Entonces, Ticateme le dice a ella, o sea, vuélvete a tu casa con tus hermanos y con tu padre, pero su esposa está embarazada. Entonces imagínate la decisión, ¿no? O sea, ahí hablamos de la densidad de la decisión que tuvo que tomar esta mujer. Porque por un lado tiene entre escoger a su esposo, que es el padre del hijo que ya lleva en su vientre, y por el otro lado están sus hermanos y su padre. Y ella ya sabe que por lo que sucedió con este tema del venado y la pelea que tuvieron Ticateme con sus cuñados, estos se van a matar. Entonces, es como una decisión súper difícil lo que tiene que tomar la esposa de Ticateme. Y cuando yo lo hablé con un amigo, fue como que incluso lo que más nos llegó a sorprender acerca de cómo ella, cuando le dice Ticateme, vuelve con tus hermanos, vuelve con tu padre, y ese, voy a usar una palabra antisonante, le dice, estás pendejo, o sea, ellos te van a matar, al rato se van a matar estos, y mi hijo, si yo llevo a mi hijo con mi padre, con mis hermanos, al rato tu hijo te puede llegar a matar, o sea, por esta lucha, ¿no? Entonces la mujer toma una decisión así súper difícil, como que prevé toda la lucha que se viene, y decide renunciar a sus hermanos y a su padre por irse con su esposo Ticateme. Y pues, es una decisión que aparentemente podría parecer por su esposo, pero ella también está pensando en su hijo. No sé si me explico la densidad de la decisión que tomó ella. Y luego más cuando dice, oye, pues tú llevas a tu Dios, yo voy a ir también por la manta de Curicahuere, que también es parte de lo que va a desatar al rato más, va como digamos a alimentar la riña, ¿no?, que hay entre los cuñados y Ticateme. Eso es algo que me sorprendió mucho la primera vez que yo leí Relaciones de Michoacán.
Muchas gracias por tu comentario, colega. Bueno, muy acertado también, porque es verdad, estos no son solamente arquetipos y ya, son también finalmente personajes literarios, ¿no? O sea, también podemos reflexionar sobre sus decisiones y aprender incluso de ellas o tomarlas en cuenta, en consideración, que es lo más seguro que eso pasara en la época en la que los españoles llegaron al imperio e incluso posteriormente. Estas historias no desaparecieron así de la nada, su recuerdo permaneció, ¿no? Estaban allí para guiar, para influir, para instruir al pueblo. Porque eso es la relación de Michoacán, es una obra que nos trae elementos de carácter moral, que nos trae elementos históricos de prestigio, que le da legitimidad a lo que viene después, pero que también le enseña a las personas cuál es el camino correcto, porque en parte la historia es también para eso en general, ¿no? La historia tiene muchas funciones. Una de ellas es que aprendamos los errores del pasado o que por lo menos nos veamos influidos de ese conocimiento y tengamos la capacidad para tomar mejores decisiones si nos vemos en circunstancias difíciles como las de los héroes de la antigüedad, que a veces, sobre todo cuando somos muy críticos o cuando estamos muy en el ámbito académico, nos olvidamos que la historia pues es eso también, es aprender del pasado en general. La historia es en ese sentido una historia más cercana a nosotros. Hay otra cosa que se menciona también en lo que leímos, a lo mejor salió un poco el jurista en mí, habla acerca de los delitos, más o menos el procedimiento que se lleva a cabo para juzgarse, como el sacerdote mayor es quien juzga. Ahí menciona algunos espejos de obsidiana en donde supuestamente él ve si la culpabilidad, ¿no? Obviamente los espejos de obsidiana podrían ser simplemente un artículo teatral hasta cierto punto. El sacerdote mayor yo creo que él tenía más facultades para juzgar a las personas y en base a eso juzgaba. Y podemos ver un ejemplo de los delitos que ellos perseguían, ¿no? Como el adulterio, el robo, desertar de la guerra. La hechicería. La hechicería, esa me sorprendió mucho porque pues para mí, en mi visión de cristiano, pues el sacerdote mayor pues para mí es un brujo. Entonces, ¿qué es lo que consideraban los purépechas hechicería? Podría ser que estuvieran haciendo más bien algún embrujo contra alguien, porque te menciona que si la hechicería provocaba la muerte de alguien, pues era el castigo mayor. Los sacerdotes menores que daban nota, mención a las provincias acerca de las decisiones que se había tomado el sacerdote mayor, cómo esto se realizaba de una manera ritual en 20 días, en donde iba a haber también un sacrificio cada día, y el mismo Jerónimo de Alcalá menciona que para él pues que los purépechas no conocen ciertas palabras de la moralidad, ¿no? Como cristiana, como podrían ser la caridad o la castidad, y que ellos no tenían palabras para eso. Tenían que dar vueltas en su lengua para poder explicarlas o describirlas. Pero en el tema de los juicios vemos que sí tienen una moralidad y que sí hay una moralidad purépecha que se castiga, digamos, en caso de que la rompas, que desobedezcas a tu canzonsen. También te hablan acerca de la rigurosidad con la que se aplican las cosas. La desobediencia, por ejemplo, al canzonsen, cómo era de castigada, ¿no? Entonces, pues los purépechas, me gusta también esto, como tú dices, que juguetean, ellos mismos juegan, bromean con esto de que nosotros no tenemos cabeza, o sea, ya se dan por muertos, porque en un ambiente así, pues pareciera cuestión de tiempo que vas a cometer algún error, vas a insultar al cazón, sino a tu señor, o te van a capturar, o vas a morir en la guerra, o pueden pasar mil cosas, pero pues vas a perder la cabeza. Entonces, me gusta esa actitud purépecha de decir, no tenemos cabeza, jugando ellos mismos, bromeando sobre eso, para decir lo muy condenados que ya se sentían, ¿no? Eso es algo que también me interesó mucho de lo que acabamos de leer. Sí. No, pues muy buen comentario, colega. Sobre todo creo que ese elemento nos lo habíamos pasado un poquito por alto, pero sí es importante, ¿no? Saber cómo se impartía la justicia. También algo que me llamó la atención sobre eso es que se les daban 3 oportunidades y a la cuarta es cuando ya eran penados de muerte como tales. Es algo muy curioso, ¿no? Es como
un sistema que te permite reflexionar sobre tu error, pero que te pone o sea, que da castigos contundentes, pero que al mismo tiempo no es tan inflexible como para no dar segundas oportunidades o terceras incluso. O sea, eso es algo que me parece interesante, ¿no? Y bueno, esto nos da a entender que había jueces, que había juicios, ¿no? Es curioso. Ay, si el caso era muy grave, le daban aviso al Cazonsin. Así es. El Cazonsin podría ser como la autoridad de segunda instancia para casos fuertes, ¿no? En donde el sacerdote mayor se viera superado por la gravedad del asunto. Así es, así es. Bueno, yo, ¿sabes? No quiero entrar ahorita en discusiones con nuestro colega Arad, o sea, en debates, porque dijo varias cosas interesantes, pero sí me gustaría señalar una muy, muy pequeña cosa sobre los elementos que podrían ser del mundo andino. Yo no creo que los tarascos vengan del mundo andino, pero sí creo que tienen algunas influencias andinas, que pudiera ser muestra de contactos comerciales, sobre todo con navegantes de la región manteña del Ecuador, que, bueno, hay algunos elementos que quizás en otra ocasión podemos discutir más a profundidad. De hecho, aquí en nuestro canal tenemos un especial en el que nuestro colega Dante Martínez estuvo explicándonos estos contactos que hubo de carácter comercial. No insinúo con ello que los tarascos vinieran de allá, pero sí que algunas de sus peculiaridades, algunas, pudieran venir de esa región. Y bueno, quería recordarles esto. Para los que quieran profundizar en ese tema, pues aquí tienen también nuestro video sobre el tema. Y pues ahí se los estaremos dejando por ahí más o menos accesible para que lo vean. Si en la desean descripción. profundizar en ello. Así es. Gracias, colega. Pues bueno, ya vamos a irnos despidiendo porque ahora sí ha sido una lectura larga y también un análisis bastante prolongado. Y les prometemos que traeremos lo mejor que podamos, buenos invitados especialistas en estos temas próximamente. Ya tenemos la promesa de nuestro amigo, se los adelanto, Dante Martínez, de que va a estar en la siguiente lectura que hagamos para apoyarnos, comentar y debatir, ahora sí, algunos temas como quizás la centralización de ellos. Aunque yo estoy seguro que cuando lleguemos a la parte de la conquista también va a haber debate. Va a ser interesante porque de estos intercambios de ideas es que uno puede llegar a la síntesis, uno puede aprender de la tesis y de la antítesis, ¿no? Y así surge el conocimiento o una de las mejores formas de conocimiento. Bueno, les voy a pasar la palabra a todos, no se excedan más allá de 5 minutos, pero traten de ser mucho más breves que eso, para irnos despidiendo todos, Ramírez, colega, ¿quieres despedirte o pasas la palabra? Nada, visiten Zitácuaro, lo vuelvo a repetir, ahí se come un caldito de pescado riquísimo y hay carnitas michoacanas también muy ricas. Por ahí en Araró, cuna de unos ojos verdes que te roban el corazón, el alma y la felicidad, y sus aguas termales, pues sobre todo riquísimas. Me gustó mucho que se mencionara Zacapu, se mencionaran ya algunos lugares, se mencionara a los dioses del cerro, y de los dioses del cerro, si recuerdas, Arad, hemos hablado algunas veces de los dioses del cerro, y mira, aquí en la lectura nos los vinimos a encontrar. No voy a recordar la palabra, pero sí que la voy a guardar ahorita para recordarla, sobre los dioses del cerro. Y pues nada, o sea, para mí es un buen empezar. También es un reconectar también con la historia, la cultura de Michoacán, que tengo la fortuna de vivir aquí en Michoacán, aunque aquí estamos bromeando de que yo soy un chichimeca nómada guanajuatense. Tengo la fortuna de estar en Michoacán y de haber viajado mucho por el estado, y la verdad que me gusta mucho, incluso a veces cuando veo las menciones de algunos pueblitos y recuerdo haber visitado esos pueblitos, la verdad me saca buenas sonrisas, ¿no? Este libro. Sí, es genial, ¿no? O sea, que muchos de esos lugares míticos, legendarios de una época que podríamos evocar como heroica, como épica, los podemos visitar, ¿no? Podemos comer y ver sus tradiciones y vivirlas todavía. Sí, o sea, con elementos más modernos, pero sigue siendo algo muy auténtico, algo que es digno de ser vivido. Acuérdame que cuando venga Ricardo o Dante, les preguntes sobre la montaña sagrada, en donde se da la mítica reunión de los dioses. Oh, claro. Porque Ricardo alguna vez me comentó, cuando platicaba con él, me comentó un cerro que él considera que es la montaña sagrada, pero yo también tengo mi teoría de que la montaña sagrada es precisamente Tancítaro, que es el punto más alto del bosque de aquí de Michoacán. Tiene alrededor de 4,000 metros de altura, y para mí la montaña sagrada yo creo que es Tancítaro.
Pero bueno, a ver si les interesa la idea de que sea Tancítaro, porque yo realmente no tengo fuentes, yo simplemente es por ver que el bosque es muy denso, que el bosque es muy pesadito energéticamente, y para mí esa es la montaña sagrada de los purépechas, Tancítaro. Es una interesante por cuestión. donde está Ya veremos qué opinan nuestros colegas. Sí, en por su donde está momento. el Paricutín, San Juan Nuevo, todo esto, ya ves, también es una zona volcánica muy, muy álgida. Yo creo sí, eso. Sí, sí. Sí, bueno, ahí nadie puede negar que hay algo abajo, ¿no? Hay fuerzas mayores ahí estallando. Exactamente. Laura, no sé si tú quieras despedirte también o hacer un último comentario. Como último comentario, pues igual, agradecerles nuevamente. Y de mi parte, pues sí, a todos realmente, como les decía, yo no soy experta en el tema, ustedes son los expertos en este caso y pues yo estoy en la mejor disposición de aprender de lo que ustedes saben. Muchas gracias por comentar todo lo que saben. Muchas gracias, Laura. Colega, Arat, te doy la palabra a ti finalmente. No sé si quieres hacer algún comentario, cuestionar, hacer una interrogante o simplemente despedirte, camarada. Te escuchamos. Le voy a decir al Emanuel que él es un pame. Chichimeca pame. Sí, mira. Cuando le digan, porque así es el Emanuel. Oye, Emanuel, ¿tienes esto? Pame, no hay. Sí. No, eso no se puede, Cristian. Ya cámbialo por pame. Significa lo mismo. Y bueno, no, nada más. Hablando ahorita de Katsotzin, es probable. La palabra Katsotzin está en náhuatl. En el manuscrito original, de hecho, es con Z, aunque nosotros lo decimos Kazonzi, por lo tanto debería ser una Z pronunciada con T, algo así como Kazotzi. Y lo más probable es que venga de Cacle, entonces sería Caxotzi, lo que significa náhuatl, que es el que está calzado. Se suele asociar a que solamente a lo mejor este señor Tangajuan era al único al que le llamaron Catsotzi, aunque se menciona que había otros Catsotzi, pero quizá incluso al propio Moctezuma le llamaban Catsotzi porque había toda un ceremonial en donde los demás nobles mexicanos tenían que quitarse sus cacles al estar alrededor de Moctezuma II. Entonces es probable que en un acto de comparación de Moctezuma II y de Tangajuan le llamaran al líder de los michoacanos o de los mechoacanos de Katsotzin, y no sea solamente como han querido ver algunos últimamente, que solamente a Tangajuan II le llamaban Katsotzi, sino era una forma en la que los mexicas también daban reverencia. Bueno, agrego sobre eso que la lengua náhuatl ha influido mucho sobre cómo entendemos a otras civilizaciones del mundo mesoamericano. Eso es algo que se debe de dejar y no es menos importante. En el caso del Totonacapan, por ejemplo, prácticamente solo que fueras regionalmente a los pueblitos, te dirían los nombres en la lengua totonaca, y muchas veces incluso se perdieron en esa misma forma. ¿Por qué? Porque en los mapas, en su conocimiento, aunque hablen totonaca, todo se volvió náhuatl, o sea, y una nahuatlización muy fuerte. Y aunque no fue tan intensa, porque el imperio de los tarascos fue un imperio fuerte, también se nota cómo los nahuatlatos, los intérpretes que venían con los españoles, influyeron en su perspectiva sobre cómo referirse, cómo entender el mundo de los tarascos. Y bueno, no sé si, bueno, sí, lo voy a hacer. Quiero hacer mención del término tarasco por una razón, porque estoy viendo que bueno, no sé si Arad me corregirá si me equivoco, como siempre, que el término tarasco me parece que significa yerno o suegro. Y lo que nosotros ahorita escuchamos, esto que escuchamos podría significar que podríamos entenderlo no como la traducción en español, sino podríamos leerlo como tarasco, y podría estar refiriéndose a las dos cosas, o sea, una ambivalencia de. Pero, por cierto, sobre ello, también hay una discusión sobre el significado de la palabra tarasco. Recuerdo que los mexicas tenían el significado de que tarasco tenía connotaciones
un Peyorativas. poquito escatológicas, negativas. Pero si mal no recuerdo, creo que Sagún es el que menciona que el término tarasco viene de tareshi, que significa antepasado, ¿no? Y de hecho la misma raíz se aplica aquí a suegro o yerno como algo semejante. Pero sí, también hay otras teorías más. Sobre eso, Cristian, creo que sí, bueno, aquí mucha gente enseña que tarasco es peyorativo para decir cuñado. Y algunos me contaron, estas son historias pues que la gente cuenta, no es históricamente, no hay que tomarlo como una fuente pues, pero algunos mencionan que es porque cuando los españoles llegaban, pues se casaban con las indígenas y pues terminaban diciéndole el cuñado, ¿no? al indígena. Entonces se fue como cambiando a peyorativo. Tarascos. Para mí no sé, yo creo cuando leí Relaciones de Michoacán también me empecé a fijar que cuñado, si te fijas, es una parte importante inmediatamente en el principio, Sí. por los cuñados de Tariecuari. Entonces, yo siento también que puede ser algo más ajeno a los españoles, ¿no? Que no es tanto Sí, yo por también ese lo lado. veo por lo que estamos leyendo, por cómo se está utilizando. Sí, porque Y los cuñados es una parte importante. Adelante. Y yo insisto, o sea, yo lo que creo es que de nuevo los nahuas ahí enturbiaron el agua. Porque, a ver, lo voy a decir, ¿no? Según los mexicas, la palabra tarasco venía del sonido que hacían los genitales de los tarascos cuando iban caminando o iban corriendo, porque ellos, según decían los mexicas, los tarascos no utilizaban originalmente su taparrabo, su maxtlatl, y de allí surgiría que como que los veían como menos, ¿no? Como, esa es una cultura que no tiene este elemento que es tan importante, ¿no? En la civilidad mesoamericana. Y lo harían como una forma de hacerlos menos. No significa que los mexicas hayan tenido razón. Los mexicas eran muy de despreciar al otro también, o por lo menos de como que meterles ahí, ¿no? No son tan buenos como dicen. Eso es algo que vemos en esa cultura. Entonces, esa influencia mexica no es como tal muy creíble. Luego, el que los purépechas modernos piensen que es algo negativo por esta idea de los españoles tomando mujeres de los purépechas, de todas formas, yerno o cuñado no me parece que sea la acepción incorrecta del todo, o sea, porque le estamos viendo aquí usada. Pero sí siento que la raíz de tarasco sería tareshi, como los que sirven a los antepasados, los que adoran a los ancestros. Yo creo que sería la forma más correcta y que también sirve como raíz potencial del término yerno, del término cuñado, ¿no? O sea, pienso yo. No sé si tú, Ramírez, o tú, quieran cuestionarme. Yo me estaba riendo porque me dijiste que algunos solían no usar sus taparrabos. No es el término correcto, pero sí sus taparrabos. Y decían, no, sí, así hay que hacer uno, ¿no? Viril, así, ir con su orgullo de fuera, como Butters en South Park, ¿no? Cuando... entonces me estaba riendo con la idea. Según los mexicas, el sonido sería taras, 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 taras. No, pero no hay que creer eso para nada. O sea, los mexicas eran así, pues es que los tarascos eran sus peores enemigos. Es obvio que los mexicas no iban a hablar tan bien de ellos, aunque los mexicas sí admiten las derrotas que tienen contra los tarascos, ¿eh? O sea, yo de hecho en los foros todavía muchas veces hablo peyorativamente de los mexicas, porque obviamente yo tomo así como el bando de los purépechas, ¿no? Entonces alguna vez leí un término que decía a esos furros vestidos de guajolote. Y me quedé con esa, ¿no? Porque nunca había escuchado que alguien se refiriera a los trajes de guerrero águila o cosas así, como un traje de guajolote, ¿no? Entonces, pues, muchas veces yo también me refiero peyorativamente a los mexicas por tomar bando con los purépechas. Eso también me llamó la atención, que te dicen de que, ay, es que el trabalenguas, Tariacuari. Tariacuari, cuando se ve en el enfrentamiento con los cuñados, te dicen, le sale lo guerrero águila, lo guacusecha. O sea, él era un guerrero águila, él era un guerrero guacusecha.
Y por eso también es un hombre bravo, ¿no? Le estamos hablando de la bravura del guerrero Huacusecha. Mira, le diste el clavo con algo porque el término chichimeca que utilizamos normalmente para los norteños tiene varios significados, ¿no? O sea, no solamente es un término para referirse a la gente del norte, a los nómadas, también significaba, al menos según tengo recordado aquí en Historia Chichimeca, significa hombre valiente también. Pero probablemente es como que por extensión, que los del norte son del norte, también son hombres valientes, y por eso el término puede pasar a significar eso. Pues este es otro caso, ¿no? De una sociedad que tiene una mezcla entre los chichimecas, entre la gente del norte, y por supuesto, pues personas que ya estaban viviendo en la región. Sí. No se vayan a ofender los que sean más fans de los mexicas, pues a mí me es más, no tanto una pelea real, sino como una batalla de memes, ¿no? Entre purépechas y mexicas de moderna. Sí. No, para que nadie se vaya a ofender, pues, de que les digo vestidos de guajolota. Sí, y bueno, es que también los pueblos antiguos eran un poco así, pero también se respetaban entre ellos, o sea, también se tenían en estima. Yo recuerdo que cuando los españoles llegan, eso lo vamos a leer eventualmente, y envían mensajeros los mexicas a los tarascos, y los tarascos a su vez envían mensajeros para esperar a los españoles. Hay un momento en que el saludo que le dicen a los tarascos, los mensajeros mexicas, es algo así como, los dioses dieron dos ciudades, ¿no? México y Michoacán, y dan a entender que eran las dos grandes potencias de Mesoamérica y que se les veía con cierto respeto, ¿no? O sea que sí eran enemigos y sí se podían decir entre ellos de cosas, pero aún así también se respetaban. Por cierto, los tarascos no se quedan tan atrás. Los tarascos le decían échero a la Ciudad de México, que significa pedazo de tierra. O sea, ahí en medio del lago. Sí, o sea, esto lo podemos ver como la batalla de latinos, ¿no? De hispanoamericanos, cuando estamos peleando mexicanos contra peruanos o contra argentinos, pues sí, o sea, nos gusta ponernos ahí, ser de nuestro equipo, digamos, pero a final de cuentas, pues somos hermanos, ¿no? Somos una sola cosa. Sí, por supuesto. Pues bueno, vamos a dar por terminada esta sesión. Yo le agradezco a todos. Yo quiero mencionar unas cosillas. Perdón, colega. Sí, lo siento. Es que, bueno, también ya tardamos un poquito, pero sí, Arad, te doy la palabra, colega, dale, adelante. Voy a decir que el Emanuel no sabe, que es un pame y que no puede decir nada, no se puede poner del lado de los tarascos. No, esto de los tarascos no lo mencionan los mexicanos, buscan las fuentes, no son los mexicanos quienes los mencionan, son los tlaxcaltecas. Ah, sí, no. Sí, los mexicanos los mexicas jamás mencionan eso que estás diciendo. Y échero probablemente no quiera decir, como han especulado algunos, lo que estás diciendo pedazo de tierra, sino sea la forma en que los michoacanos dicen Extlan, Tlatoloyan. Extlan, échero. Está interesante. Mira, es lo más probable. La otra traducción más bien parece de purepechocentristas que dicen, no, nos dijeron tarascos por lo de los vamos a decirles esto, ¿verdad? Vamos a decirles eso. Sí. Pero no, los mexicas no inventaron eso se lo inventaron los tlaxcaltecas. Curioso. Mira, yo sí recuerdo haberlo visto, pero voy a checar mis fuentes. Así. Sí, tú chécalas, no está entre los, entre los mexicanos. Y después lo discutimos más sabroso, ¿no? Porque se va a poner más bueno. Esta saga, amigos, va a ir creciendo porque vamos a empezar desde un relato mítico hasta las grandes guerras entre los dos grandes imperios del mundo mesoamericano y por supuesto el remate final, la conquista, ¿no? La llegada. Y ahorita que acabas de volver a mencionar lo que yo dije. Dijiste Michoacán y mexicanos, bueno, Tenochtitlán. Tengamos muy en cuenta que es la ciudad y provincia de Michoacán. No sabemos cuál era el nombre del imperio y no sabemos cómo se llamaba la ciudad de Huitzitzila, vulgarmente llamada Tzintzuntzan. Hay que tener eso en cuenta. En la relación de Michoacán no va a aparecer en ningún momento la palabra Tzintzuntzan, solo Huitzitzila. Bueno, es que, a ver, sobre eso quiero hacer una aclaración, ahí sí quiero debatirte un poquito. Eso se debe a que, de nuevo, Alcalá tenía una fuerte influencia náhuatl, aquí ya hemos hablado. Y yo la creo fuente que de Alcalá era don Pedro Panza. No me interrumpas, por favor, colega. Y para poder discutir de este tema más en profundidad, yo creo que tendríamos que revisar otras fuentes que las hay al respecto. ¿No era Tzintzuntzan ni Irechecua? Lo más seguro es que sí, aunque... ese es un mito que se inventaron los michoacanos. Vemos que aquí el colega Arad tiene sus diferencias al respecto. Es que tiene sentido, porque a ver, ¿qué significa Irecha? Significa rey, aunque venga de este personaje mítico que hemos visto, ¿no? Entonces, Irechecua, ¿no? Reino.
y por lo tanto la lógica dice, aunque no te encuentres en la relación de Michoacán el término Irechecua, que sí sería un Irechecua, y no sé, o sea, creo que sí hay partes en las que se menciona el término de Irecha, pero se traduce directamente como rey o reyes, ¿no? Habría que Sí, preguntarle a alguien que pero sepa más la fuente, te repito, la fuente no es un mexicano, es don Pedro Panza o don Pedro Cuenirángari, que va a aparecer en la fuente solo como don pero Pedro. la fuente es un tarasco que posiblemente estaba siendo traducido por náhuatlatos. No, probablemente él ya hablaba español, porque ya había No estado estoy 100% seguro de eso, o sea, tendríamos que checarlo, porque si él estuviera hablando español, lo más seguro es que él hubiera utilizado muchos más términos para referirse a, por ejemplo, aclarar lo del calzón y todos estos aspectos. Pero bueno, ya eran cosas que estaban acordadas. Es todo un tema, sí. Es todo un tema, pero hay que tener en cuenta que quien está dando la versión es don Pedro, que es Cuenirángari. Era un guerrero al servicio de, ¿cómo se llamaba? El último, iba a decir Tlatoani, ¿no? El último calzón, sí, era. No, ya Tangajuan ya estaba muerto. No, pero estaba a su servicio originalmente, porque Tangaxuan sí. lo había mandado a encontrarse con Olit cuando ocurrió este posible enfrentamiento en Tashimaroa. O Tajimaroa, ahí sí ya no sé cómo sea, porque la X es un comodín, cada quien que la diga como quiera. La X, ¿no? Suena como CH, pero bueno. Pues bueno, camaradas, a todos los que estuvieron con nosotros en esta ocasión, yo espero que hayan disfrutado esta sesión. Yo la he disfrutado especialmente, me ha gustado bastante. Y como ya ven, se vienen cosas. Ahora sí, se vienen cositas. Bueno, chicos, me despido y les deseo a todos que tengan un buen día, una buena tarde o buenas noches.